Un libro, una voz, presenta La Dama de Blanco, una novela escrita por Wilkie Collins. Narrada por un servidor, Miguel Ibars. Episodio 18. Tercera parte. Continúa el relato de Walter Hartwright. Capítulo 1. Han transcurrido 4 meses. Ha llegado abril, el mes de la primavera, el mes de los cambios. El curso del tiempo siguió en nuestro nuevo hogar durante el intervalo desde el comienzo del invierno con paz y serenidad. Yo había empleado bien el largo ocio, había ampliado mucho el círculo de mis clientes y había dado un fundamento más sólido a nuestros medios de vida. Liberada de la tensión y de la ansiedad que la habían sometido a una prueba tan dura y la atosigaron durante tanto tiempo, Marian recobró su ánimo, y la energía natural de su carácter le iba retornando junto con buena parte, aunque no por completo, de su espíritu independiente y vigoroso de tiempos pasados. Más flexible ante el cambio que su hermana, Laura presentaba un progreso más notable que las influencias saludables de su nueva vida habían producido. La mirada de dolor y de cansancio que había envejecido su rostro prematuramente iba abandonándola con rapidez, y la expresión que había sido uno de sus principales atractivos en los días pasados fue el primero de sus encantos que ahora había vuelto. Observándola con más detenimiento, descubrí tan solo una consecuencia seria de la conspiración que había amenazado su vida y su razón. Su recuerdo de los acontecimientos desde el periodo en que vivió en Blackwater Park hasta el periodo en que nos encontramos en el cementerio de la iglesia de Limerick parecía desesperadamente irrecuperable. A la menor referencia a aquella época, se inmutaba y temblaba como antes, sus palabras se confundían, su memoria tambaleaba y se perdía impotente. En esto, y solo en esto, el rastro del pasado se había grabado profundamente, demasiado profundamente para poderlo borrar. En todo lo demás había avanzado tanto en su camino de recuperación que en sus mejores días a veces se portaba y hablaba como la Laura de tiempos antiguos. Aquel cambio feliz produjo en nosotros dos su resultado natural. Los recuerdos imperecederos de nuestra vida en Cumberland despertaban ahora de su largo dormitar, en ella y en mí, recuerdos que no eran otros que los de nuestro amor. Paulatina e imperceptiblemente nuestras relaciones de cada día se hacían tirantes. Las palabras cariñosas que con tanta naturalidad le dirigía en los días de su pena y sufrimiento, extrañamente ahora no acudían a mis labios. En los días cuando en mi mente estaban tan presentes el miedo de perderla, yo siempre la besaba al despedirnos por las noches y cuando nos encontrábamos por las mañanas. Ahora parecía que este beso estaba olvidado por nosotros, que había desaparecido de nuestras vidas. Nuestras manos temblaban de nuevo al tropezarse. Apenas nos atrevíamos a mirarnos siquiera, si Marian no se hallaba presente. La conversación, cuando quedábamos a solas, se desvanecía a menudo. Cuando la rozaba casualmente, sentía latir mi corazón deprisa como latía en Limerick, y veía cómo en respuesta se encendía en sus mejillas el adorable rubor, como si de nuevo estuviéramos en medio de las colinas de Cumberland, como si de nuevo fuéramos maestro y discípula. A veces Laura se quedaba callada y pensativa, pero cuando Marian se lo preguntaba, negaba que hubiera estado pensando. Yo mismo me sorprendí un día olvidando mi trabajo por soñar ante un pequeño retrato en acuarela que hice en el pabellón de verano donde nos habíamos encontrado por primera vez, exactamente como solía olvidar los grabados del señor Fairley por soñar ante aquella imagen recién terminada de pintar en aquellos tiempos lejanos. Por cambiadas que estuvieran ahora todas las circunstancias, la relación entre los dos en los días dorados de nuestra amistad parecía haber resucitado junto con el resucitar de nuestro amor. Aquello era como si el tiempo nos hubiera llevado atrás a la ruina de nuestras esperanzas tempranas, a la antigua y familiar ribera.
A cualquier otra mujer le hubiera podido decir las palabras decisivas que aún vacilaba en decirle a ella. Su incapacidad de valerse por sí misma, su soledad y su dependencia de todo el restringido afecto que yo podía mostrarle, mi temor a rozar demasiado pronto alguna secreta sensibilidad suya que mi instinto de hombre no hubiese sido bastante fino para descubrir. Todas estas consideraciones y otras semejantes me volvían silencioso y desconfiado de mí mismo. Sin embargo, yo comprendía que la reserva entre los dos debía terminar, que la actitud que el uno mantenía frente al otro debía ser cambiada de alguna forma segura, en pro de nuestro futuro, y que era mi obligación antes que nadie reconocer la necesidad del cambio. Cuanto más pensaba sobre la relación entre nosotros, más difícil me parecía cambiarla, mientras las condiciones domésticas en que vivíamos los tres desde principios de invierno continuaban siendo las mismas. No puedo explicar el caprichoso estado de ánimo que engendró esta sensación, pero, sin embargo, se apoderó de mí la idea de que un previo cambio de sitio y de circunstancias, una repentina ruptura de la tranquila monotonía de nuestras vidas que transformase las apariencias caseras bajo las que estábamos acostumbrados a presentarnos unos a otros, podrían abrirme el camino para hablar y podrían hacer más fácil y menos embarazosa para Laura y Marian la tarea de escuchar. Llevaba este propósito cuando dije una mañana que creía que todos merecíamos unas vacaciones y un cambio de aire. Después de alguna reflexión, se decidió que iríamos unas 2 semanas al mar. Al día siguiente dejamos Fulham para trasladarnos a una población tranquila de la costa del sur. En aquella época temprana fuimos los únicos forasteros en el pueblo. Las rocas, la playa y el campo nos ofrecían la soledad que tanto perseguíamos. El aire era suave. Los panoramas de colinas, bosques y valles estaban hermosos con su alteración constante de luz y sombra en abril. El mar, nunca quieto, se removía debajo de nuestras ventanas, como si se deleitara también, como la tierra, de la frescura de la primavera. Era mi obligación ante Marian consultar con ella antes de hablar a Laura y dejarme guiar después por su consejo. Al tercer día de nuestra llegada encontré una oportunidad para hablarle a solas. En el mismo instante en que nuestras miradas se cruzaron, su rápido instinto descubrió en mi mente el pensamiento antes de que lo expresara. Con su habitual energía y decisión, ella habló enseguida. «¿Estás pensando en aquel tema al que te referías cuando estuvimos hablando a solas la noche en que volviste de Hampshire?», me dijo. «Desde hace algún tiempo estoy esperando que vuelvas a hablar de él. Es necesario que algo cambie en nuestra casa, Walter. No podemos seguir mucho tiempo como estamos ahora. Lo veo con tanta claridad como tú. Con tanta claridad como lo ve Laura, aunque ella no dice nada. De qué modo tan extraño los viejos tiempos de Cumberland parecen haber vuelto. Tú y yo juntos de nuevo, y el único tema de interés entre nosotros es Laura, de nuevo. Poco falta para que se me antoje que este cuarto sea el pabellón de verano de Limerick y que esas olas que se oyen en nuestras espaldas se rompen en nuestra ribera». «En aquellos días pasados me guió tu consejo», le dije, «y ahora, Marian, cuando la confianza es 10 veces mayor, quiero que él vuelva a guiarme». Respondió estrechando mi mano entre las suyas. Vi que la había emocionado profundamente mi recuerdo del pasado. Estábamos sentados junto a la ventana, y mientras yo hablaba y ella escuchaba, contemplábamos la magnificencia de la luz del sol resplandeciendo sobre el majestuoso mar. «Sea cual fuere el resultado de estas confidencias», continué, «y terminen feliz o desgraciadamente para mí, los intereses de Laura seguirán siendo los de mi vida. Cuando nos vayamos de aquí, sea cual sea la relación que nos una, mi determinación de arrancar al conde Fosco la confesión que no llegué a obtener de su cómplice irá a Londres conmigo, tan seguro como que yo mismo voy. Ni tú ni yo podemos decir cómo ese hombre querrá defenderse de mí si lo cojo entre la espada y la pared. Solo sabemos por sus propias palabras y actos que es capaz de atacarme haciendo mal a Laura y sin vacilar un instante y sin un asomo de remordimiento. En nuestra actual situación, no tengo sobre ella derecho alguno de los que sanciona la sociedad y protege la ley y que me apoyaría en mi resistencia ante él o en mi protección de ella. Esto me deja con una seria desventaja. Si he de luchar por nuestra causa contra el conde, con una fuerte conciencia de la seguridad de Laura, debo luchar por mi mujer. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto, Marian?» «Estoy de acuerdo con cada palabra que has dicho», contestó. «No quiero suplicar hablando de mi corazón.
Seguí. Ni quiero apelar al amor que ha sobrevivido todos los cambios y todas las conmociones. Quiero fundar mi única vindicación de pensar y de hablar de ella como de mi mujer y en aquello que acabo de decir. Si la posibilidad de conseguir del conde la confesión es, como supongo, la última posibilidad real de establecer públicamente el hecho de la existencia de Laura, la razón menos egoísta que puedo aducir en defensa de nuestro matrimonio está reconocida por nosotros dos. Pero quizá me equivoco en mi opinión y tenemos a nuestro alcance otros medios de conseguir nuestro propósito, medios más seguros y menos peligrosos. Me he afanado por buscarlos en mi imaginación, pero no los he encontrado. ¿Los conoces tú? No, también yo he estado pensando en eso, pero fue en vano. Por lo que parece, continué, se te han ocurrido las mismas preguntas al considerar este tema difícil que se me han ocurrido a mí. ¿Debemos llevarla a Limerick ahora que de nuevo se parece a sí misma y confiar en que la reconozca la gente del pueblo o los niños de la escuela? ¿Debemos someterla al examen legal de su letra? Suponte que así lo hagamos. Suponte que se le ha reconocido y que la identidad de su letra está restablecida. ¿Proporcionará el éxito en ambos casos algo más que un excelente fundamento para el juicio en el Tribunal de Justicia? ¿Demostrarán el reconocimiento y la letra su identidad al señor Fairley? ¿La llevará de nuevo al castillo de Limerick en contra del testimonio de su tía, en contra del testimonio del certificado médico, en contra del hecho del entierro y del de la inscripción sobre la tumba? No. Lo único que podemos esperar es suscitar serias dudas acerca del hecho de su muerte, dudas que solo podrá aclarar una investigación legal. Voy a suponer que disponemos, en realidad no es así, del dinero suficiente para sufragar esta investigación en todas sus etapas. Voy a suponer que los prejuicios del señor Fairley pueden ceder ante los razonamientos, que el falso testimonio del conde y de su mujer puedan rebatirse, junto con todos los demás testimonios falsos que el reconocimiento no pueda atribuirse a que se haya confundido Laura con Anne Catterick, ni que nuestros enemigos declaren que la letra es un engaño inteligente. Todas estas son suposiciones que, más o menos, pasan por altas probabilidades reales. Pero asumámoslas y preguntémonos a nosotros mismos, ¿cuál sería la primera consecuencia de la primera pregunta que se haga Laura misma sobre el tema de la conspiración? Sabemos demasiado bien cuál será esta consecuencia, puesto que sabemos que jamás ha recobrado sus recuerdos de lo que le había pasado en Londres. Examinémosla en privado, examínesela en público. Es totalmente incapaz de ayudar a la defensa de su propio caso. Si tú, Marian, no lo ves con la misma claridad con que lo veo yo, mañana mismo iremos a Limerick para hacer este experimento. Sí lo veo, Walter, incluso si dispusiéramos de medios para pagar todos los gastos legales, incluso si al final ganásemos, el retraso sería insoportable. La continua tensión después de todo lo que hemos tenido que aguantar ya me rompería el corazón. Tienes razón cuando dices que no tiene sentido ir a Limerick, pero yo quisiera estar segura también de que tienes razón al decidir que hay que recurrir a la última posibilidad y probar la suerte con el conde. ¿Hay aquí alguna posibilidad? Indudablemente la hay. Es la posibilidad de restablecer la fecha olvidada del viaje de Laura a Londres. No voy a repetir las razones que te di hace ya algún tiempo, pero estoy más convencido que nunca de que hay discrepancias entre la fecha de aquel viaje y la del certificado de muerte. Ahí está el punto débil de la conspiración entera, y todo se vendrá abajo si la atacamos de este lado, y los medios necesarios para emprender el ataque están en posesión del conde. Si consigo arrebatárselos, el objetivo de tu vida y de la mía será alcanzado. Si fracaso, el perjuicio infligido a Laura nunca será remediado en el mundo. Pero, Walter, ¿crees que fracasarás? No me atrevo a presagiar el éxito, y por esa misma razón, Marian, te hablo con esta claridad y franqueza. En mi corazón y en mi conciencia, creo que las esperanzas del futuro para Laura son precarias. Sé que ha perdido su fortuna. Sé que la última posibilidad de devolverle su sitio en el mundo está en manos de su peor enemigo, de un hombre que ahora es absolutamente inexpugnable y que puede permanecer inexpugnable hasta el fin. Ahora que ella ha perdido todas sus ventajas mundanas, cuando toda esperanza de recobrar su dignidad y su situación es más que dudosa, cuando por delante no tiene otro porvenir más claro que el que su marido quiera prepararle ahora, el pobre profesor de dibujo puede por fin abrir su corazón sin hacer daño a nadie. En los días de su prosperidad, Marian, yo solo guiaba su mano que pido, ahora en el tiempo de la adversidad, como la mano de mi esposa. Los ojos de Marian buscaron los míos mirándome con cariño.
Yo no podía decir nada más. El corazón me rebosaba. Mis labios temblaron. A pesar mío, yo estaba a punto de implorar su compasión. Me levanté para salir de la habitación. Ella se levantó al mismo tiempo, puso suavemente su mano sobre mi hombro y me detuvo. «Walter», me dijo, «una vez os separé para bien tuyo y para bien de ella. Espera aquí, hermano mío. Espera, mi más querido y más fiel amigo, hasta que Laura venga y te diga lo que he hecho». Por primera vez desde la mañana en que nos despedimos en Limerick, rozó con sus labios mi frente. Una lágrima resbaló por mi mejilla cuando me besó. Se volvió con prontitud, señaló la silla de la que yo me había levantado y salió de la habitación. Me senté junto a la ventana para aguardar allí esta crisis de mi vida. Durante aquel lapso sobrecogedor mi mente estaba enteramente en blanco. No tenía conciencia más que de una intensidad dolorosa de todos mis sentidos de percepción. El sol me cegaba con su brillo. Las blancas gaviotas que se perseguían a lo lejos me parecía que aleteaban junto a mi cara. El plácido murmullo de las olas en la playa se asemejaba para mis oídos a un trueno. La puerta se abrió y Laura entró sola en la habitación. Así había entrado en el salón de desayuno de Limerick aquella mañana en que nos separamos. Entonces se me acercó a paso lento e inseguro, llena de tristeza y vacilación. Ahora la felicidad apresuraba sus pies. La felicidad iluminaba su rostro. Solo aquellos brazos queridos me rodearon, solo aquellos labios dulces buscaron los míos. «Mi vida», murmuró, «ahora podemos confesar que nos queremos». Su cabeza se anidó con audacia y ternura en mi pecho. «¡Oh!», me dijo con inocencia, «por fin soy tan feliz». 10 días después éramos aún más felices. Estábamos casados. Capítulo 2. El curso de esta narración que avanza irrefrenable me separa de los días primeros de nuestro matrimonio y me lleva adelante, hacia el fin. 15 días después estábamos los tres de vuelta en Londres y sobre nosotros se cernía la sombra de la próxima batalla. Marian y yo estuvimos atentos a mantener a Laura en ignorancia de la causa que había precipitado nuestro regreso, la necesidad de no perder al conde. Estábamos a comienzos de mayo y el plazo de su alquiler de la casa en Forest Road expiraba en junio. Si lo renovaba, y yo tenía motivos que no tardaré en explicar para creer que así lo haría, podía estar seguro de que no se escaparía. Pero si por algún motivo el conde defraudase mis expectativas y abandonase el país, entonces yo no tendría tiempo que perder para prepararme al enfrentamiento lo mejor posible. En la primera plenitud de mi nueva felicidad hubo momentos en que mi resolución tambaleaba, momentos cuando me tentaba la idea de vivir seguro y contento, ahora que la aspiración más acariciada de mi vida se había consumado por fin con la posesión del amor de Laura. Por primera vez pensé, con el corazón en vilo, en que el riesgo era grande, en las adversidades que me esperaban, en la hermosa promesa de nuestra nueva vida y en el peligro en que podía poner la felicidad que nos habíamos ganado con tantas dificultades. Sí, permítanme reconocerlo honestamente. Por un tiempo erré, dulcemente guiado por el amor, lejos del propósito al que había sido fiel bajo la disciplina más rigurosa y en los días más oscuros. Con inocencia, Laura me había tentado de apartarme del camino arduo. Con inocencia, le estaba destinado llevarme hacia él de nuevo. A veces, visiones del terrible pasado, sueltas, le recordaban aún, en el misterio del sueño, los sucesos que se habían perdido para que su memoria renaciera sin dejar rastro. Una noche, 2 semanas escasas después de nuestra boda, la observaba dormir cuando vi lágrimas asomarse lentamente en sus párpados cerrados y oí palabras que ella susurraba apagadamente y que me dijeron que su espíritu retornaba de nuevo al viaje fatídico desde Blackwater Park. Aquella queja inconsciente, tan conmovedora y tan horrible en medio de su sueño sagrado, me abrasó como el fuego. Al día siguiente regresamos a Londres. Fue el día en que la resolución volvió a mí, 10 veces más firme. Lo primero que necesitaba era saber algo de aquel hombre. Hasta entonces, la verdadera historia de su vida era para mí un secreto impenetrable. Comencé a revisar las escasas fuentes de información que tenía a mi alcance. El importante relato del señor Frederick Frehley, que Marian había obtenido siguiendo las indicaciones que le había dado en invierno, resultó no tener valor para el objetivo especial que yo perseguía estudiándolo ahora.
Al leerlo pensé de nuevo en el ardid que me reveló la señora Clemens, en la retahíla de engaños que habían atraído a Anne Catterick a Londres y que la sometieron a los intereses de la conspiración. Aquí, una vez más, estaba fuera de mi alcance para que yo pudiese sacar algún provecho práctico. Luego pensé en las páginas del diario de Marian escritas en Blackwater Park. Le pedí volver a leerme el fragmento en que se hablaba de su antigua curiosidad por el conde y de algunos detalles de su vida que ella había descubierto. El pasaje al que me refiero se encuentra en aquella parte de su diario que traza su carácter y su aspecto físico. Marian dice de él que desde hace muchos años no ha cruzado las fronteras de su patria, que le preocupa saber si en la ciudad más próxima a Blackwater Park vivían algunos caballeros italianos, y que recibe cartas que llevan toda clase de estampillas, a cual más rara, y una vez recibió una con un sello grande que parecía oficial. Marian se inclina a considerar que su prolongada ausencia de su patria puede explicarse si suponemos que es un exiliado político. Pero por otra parte no consigue conciliar esta idea con el hecho de que haya recibido del extranjero aquella carta con un sello grande que parecía oficial, pues las cartas del continente dirigidas a exiliados políticos suelen ser las últimas que los correos extranjeros honoren de esta forma. Estas consideraciones que leí en el diario, junto a algunas conjeturas que hice al conocerlas, me sugirieron una conclusión que sorprendentemente no se me había ocurrido antes. Ahora me dije a mí mismo la frase que Laura un día había pronunciado ante Marian en Blackwater Park, aquella frase que Madame Fosco había oído cuando escuchó detrás de su puerta: «El conde es un espía». Laura le aplicó aquella palabra al azar, llevada por la natural indignación ante la manera en que se había portado con ella. Yo se la apliqué con el consciente convencimiento de que su vocación en la vida era la de un espía. Suponiéndolo así, la razón por la que el conde se quedaba en Inglaterra tanto tiempo después de que los objetivos de la conspiración habían sido alcanzados se me presentaba más que comprensible. Estoy hablando del año en que se celebró la famosa exposición del Palacio de Cristal de Hyde Park. A Inglaterra habían llegado, y seguían llegando todavía, visitantes extranjeros en un número extraordinario. Se encontraban entre nosotros miles de hombres a los cuales la desconfianza incesante había seguido en secreto por medio de agentes especialmente designados a nuestros puertos. En mis conjeturas, ni por un momento incluía al hombre de capacidades y de la situación social que poseía el conde en la categoría y clase de ordinarios espías extranjeros. Sospeché que él ocupaba una posición de autoridad, que el gobierno al que secretamente servía le había confiado organizar y dirigir a los agentes enviados a este país, tanto hombres como mujeres. Pensé que la señora Rubel, a la que con tanta oportunidad encontraron para que desempeñase el papel de enfermera en Blackwater Park, era con toda probabilidad una de estos. Suponiendo que mi idea fuese cierta, la situación del conde pudiera resultar más precaria de lo que hasta entonces me permitía creer. ¿A quién deberé acudir yo ahora para aprender algo más sobre la historia de aquel hombre y sobre el hombre mismo de lo que yo sabía entonces? En tal contingencia se me ocurrió, naturalmente, que un compatriota suyo en quien yo podía confiar era la persona más indicada para ayudarme. El primero en quien pensé en aquellas circunstancias era también el único italiano con quien me unía íntima amistad: mi extravagante y diminuto amigo, el profesor Pesca. El profesor ha estado tanto tiempo ausente de estas páginas que hay cierto riesgo de que se le haya olvidado al lector. Es una ley necesaria de una historia como la mía que las personas relacionadas con ella aparezcan cuando el curso de los acontecimientos los alcanzan. Ellos van y vienen, no al antojo de mi parcialidad personal, sino por el derecho de su relación directa con las circunstancias que se han de precisar. Por esta razón, Pesca, lo mismo que mi madre y mi hermana, han quedado lejos, al fondo de este relato. Mis visitas a la casa de Hampstead, la creencia de mi madre en la privación de Laura de su identidad que la conspiración había consumido, mis esfuerzos vanos por derrotar el prejuicio del que su celoso efecto para mí las mantenía partidarias, la necesidad dolorosa que aquel prejuicio me imponía de ocultarles mi matrimonio hasta que ellas pudieran hacer justicia a mi mujer. Todos estos pequeños incidentes domésticos no se han contado porque no eran esenciales para el interés principal de la historia, no añadieron nada a mis ansiedades ni amargaron más mis contratiempos. El desarrollo pertinaz de los acontecimientos los ha pasado, inexorable, de largo.
Por la misma razón no he dicho aquí nada sobre el consuelo que encontré en el afecto fraternal de Pesca por mí, cuando volví a verlo después del repentino final de mi residencia en Limerick. No he mencionado la lealtad que me mostró mi cariñoso amigo acompañándome hasta el embarcadero cuando me marchaba a América Central, ni la explosión estridente de júbilo con que me recibió cuando nos encontramos en Londres de nuevo. Si me hubiese parecido justificado aceptar las ofertas de empleo que él me hizo, a mi regreso, ya habría reaparecido hace mucho tiempo. Pero, aunque yo sabía que podía confiar en su honor y en su valentía incondicionalmente, no tenía la misma seguridad en lo que concernía a su discreción, y por esta razón únicamente continuaba solo el curso de mis investigaciones. Ahora debe quedar claro que Pesca no estaba apartado de toda relación conmigo ni con mis intereses, si bien hasta ahora estaba apartado de toda relación con el avance de este relato. Seguía siendo mi amigo, tan bueno y tan comprensivo como lo había sido siempre en su vida. Antes de pedir a Pesca su ayuda, necesitaba ver con mis propios ojos quién era el hombre al que me iba a enfrentar. Hasta aquel entonces jamás había puesto la vista en el conde Fosco. 3 días después de mi regreso, junto con Lauren y Marian, a Londres, salí a dar un paseo solitario por Forest Road en St. John's Wood entre las 10 y las 11 de la mañana. El día era espléndido. Yo tenía unas cuantas horas por delante y me pareció probable que si esperase un poco, vería al conde salir de casa. No tenía especiales motivos para temer que me conociese a la luz del día, ya que la única vez que me había visto fue cuando me siguió hasta mi casa por la noche. No vi a nadie en las ventanas que daban a la calle. Di una vuelta alrededor de la casa y miré por encima de la tapia baja del jardín. Una de las ventanas traseras de la planta baja estaba subida y en el hueco estaba tendida una red. No vi a nadie, pero de la habitación me llegaron primero un silbido estridente y el cantar de los pájaros y luego la voz sonora y retumbante que me era familiar por la descripción de Marian. «Venid aquí, a mi dedo, preciosos míos. Venid, trepad aquí. 1, 2, 3, pío, pío, pío». El conde estaba amaestrando a sus canarios, como solía amaestrarlos en Blackwater Park en tiempo de Marian. Esperé un poco más y cesaron el cantar y el silbar. «Venid aquí, dadme un besito, preciosos míos», continuó diciendo aquella voz profunda. Luego oí gorojejeos y trinos que le respondían, una risa baja y untuosa, silencio por un minuto, y luego oí abrirse la puerta de la casa. Di la vuelta y eché a andar. La magnífica melodía del sacerdote de Moisés de Rossini, cantada por una sonora voz de bajo, resonó majestuosa en medio del silencio del suburbio que reinaba en aquel lugar. La puerta del jardín se abrió y volvió a cerrarse. El conde salía a la calle. Cruzó la calzada y se dirigió hacia la parte occidental del Regent's Park. Yo me quedé al otro lado de la calle a cierta distancia de él y me encaminé en la misma dirección. Marian me había advertido de su alta estatura, su monstruosa corpulencia y su ostentoso atuendo de luto, pero no de la horrible lozanía, vigor y vitalidad de aquel hombre. Llevaba sus 60 años como si no llegaran a 40. Caminaba con paso ligero y arrogante, y sombrero ladeado balanceando su gran bastón, canturreando por lo bajo y mirando de vez en cuando hacia las casas y jardines que se enfilaban a los lados del camino, con soberbia y risueña superioridad. Si dijeran a un extraño que todo el vecindario le pertenecía, este extraño no se sorprendería al oírlo. No miró ni una vez atrás ni demostró prestar atención ni a mí ni a nadie de los que paseaban por su lado, excepto cuando, de cuando en cuando, sonreía o gorjeaba con un buen humor paternal y bonachón a las nodrizas y niños que encontraba en su camino. Así llegamos hasta las numerosas tiendas instaladas en la parte exterior de las terrazas del oeste del parque. Allí se detuvo ante una pastelería, entró, quizá para hacer un encargo, y salió enseguida con una tarta en la mano. Un italiano hacía sonar un organillo frente a la tienda y un mono miserable y encogido se sentaba encima del instrumento. El conde se detuvo, rompió un trocito de la tarta para sí y con aire de seriedad entregó al mono el resto. «Mi pobre pequeño, creo que tienes hambre. En el sagrado nombre de la humanidad te ofrezco este almuerzo». El organillero dirigió al caritativo caballero un ruego quejumbroso, pidiéndole un penique. El conde se encogió de hombros con desdén y pasó de largo. Cruzamos los barrios más lujosos y con tiendas mejores entre New Road y Oxford Street. El conde se detuvo una vez más y entró en una pequeña tienda de óptica con un letrero en el escaparate anunciando que allí se hacían reparaciones. Salió con unos gemelos de teatro en la mano.
Dio unos pasos y se paró ante un cartel de la ópera colocado en la entrada de una tienda de música. Leyó el cartel con atención. Se quedó pensativo un instante y luego llamó a un coche vacío que pasaba a su lado. «Al teatro La Ópera, al despacho de billetes», dijo al cochero, y el coche se puso en marcha. Yo crucé la calle y miré a mi vez el cartel. Se anunciaba la representación de Lucrecia Borgia, que tendría lugar aquella noche. Los gemelos del teatro en la mano del conde, la atención con que estuvo leyendo el cartel y la dirección que dio al cochero, todo indicaba que el conde se proponía engrosar el número de espectadores. Yo tenía la posibilidad de conseguir un pase para 2 personas para estar detrás de las butacas por medio de uno de los pintores del decorado del teatro que antaño había sido un buen amigo mío. Cuando menos, existía una posibilidad de que pudiera ver bien al conde entre el público y de que pudiera verlo también mi acompañante. Y en este caso, aquella misma noche, yo iba a saber si Pesca conocía a aquel compatriota suyo. Esta consideración fue la que me decidió sobre mis planes para aquella noche. Conseguí las entradas y por el camino dejé una nota en casa del profesor. A las 8 menos cuarto fui a recogerlo para llevarlo al teatro. Encontré a mi diminuto amigo en un estado de gran excitación, con una festiva flor en el ojal y, bajo su brazo, los gemelos más grandes que he visto en mi vida. «¿Está usted preparado?», le pregunté. «Perfectamente», dijo Pesca. Nos dirigimos al teatro. Capítulo 3. Resonaban las últimas notas de la obertura de la ópera y todos los asientos detrás de las butacas estaban ocupados cuando Pesca y yo llegamos al teatro. Sin embargo, había mucho sitio en el pasillo que rodeaba el patio de butacas, que era precisamente la posición más indicada para el propósito que me había conducido allí. Al principio me acerqué a la barrera que nos separaba de los palcos y busqué al conde en esta parte del teatro. Él no estaba allí. Avancé por el pasillo que estaba a la izquierda del escenario, mirando con atención a mi alrededor, y lo vi sentado en una butaca. Ocupaba un sitio excelente, a unos 12 o 14 asientos del pasillo y a 3 filas de los palcos. Me situé exactamente a la altura de su asiento y Pesca se puso a mi lado. El profesor no sabía aún por qué lo había traído al teatro y estaba bastante sorprendido al ver que no nos acercábamos más al escenario. Se levantó el telón y comenzó la ópera. Durante todo el primer acto nos quedamos en el mismo sitio. El conde, absorta su atención en la orquesta y el escenario, no nos dirigió ni una mirada distraída. No perdía ni una nota de la deliciosa música de Donizetti. Sentado en su butaca, mucho más alto que sus vecinos, sonreía y de vez en cuando movía su enorme cabeza con gesto de deleitación. Cuando los que estaban a su lado aplaudían al final de un aria, como tiene que aplaudir el público inglés en tales circunstancias siempre, sin la menor consideración para el tiempo orquestal que sigue inmediatamente después, el conde miraba a sus vecinos con una expresión de asesinato y levantaba una mano en señal de súplica cortés. A los pasajes más refinados del canto, a las frases más delicadas de la música que no despertaban aplausos de los demás, sus gordas manos adornadas con guantes de cabritilla negra, perfectamente ajustados, esbozaban unas palmadas que denotaban la apreciación culta de un conocedor de la música. En estos momentos, su untuoso murmullo de aprobación, «¡Bravo! ¡Bravo!», resonaba en el silencio como el ronquido de un gato gigantesco. Los que estaban sentados más cerca de él, gente de las provincias, de caras ingenuas y sonrosadas que, perplejas, se calentaban a la luz del sol del elegante Londres, esta gente, al verlo y al oírlo, empezó a seguir su pauta. Muchos aplausos del patio de butacas prendieron aquella noche del palmoteo suave y confortable de aquellas manos embutidas en guantes negros. La vanidad voraz de aquel hombre devoraba aquel tributo impuesto por él a su supremacía de situación y de juicio crítico, y lo hacía sin disimular el placer inmenso que ello le producía. Las sonrisas no cesaban de contorsionar su grueso rostro. Cuando la orquesta hacía una pausa, el conde echaba una ojeada en torno suyo, con la serena satisfacción que le producían él mismo y sus prójimos. «Allá, estos ingleses, estos bárbaros están aprendiendo algo de mí. Aquí, allí y acullá. Yo, Fosco, soy una influencia que se deja sentir, un hombre que ocupa un sitio soberano». Si los rostros hablasen, el suyo hablaría entonces, y estas serían las expresiones que emplease. Cayó el telón al terminar el primer acto y el público se levantó para salir de la sala. Este momento era el que yo esperaba, el momento de comprobar si Pesca lo conocía. El conde se levantó como los demás y pasó majestuosamente revista a los ocupantes de los palcos, armados con sus gemelos de teatro.
Al principio me daba la espalda, pero luego se volvió para mirar a los palcos que estaban encima de nosotros usando sus gemelos durante unos minutos, apartándolos luego, pero mirando siempre hacia arriba. Este fue el momento que elegí, mientras se podía ver bien su rostro, para llamar la atención de Pesca. ¿Conoce usted a ese hombre?, le pregunté. ¿Qué hombre, amigo mío? Ese hombre alto y grueso que está ahí de pie con la cara hacia nosotros. Pesca se puso de puntillas y miró al conde. No, contestó el profesor. Ese hombre grande y grueso me es desconocido. ¿Es alguien famoso? ¿Por qué me lo señala? Porque tengo razones particulares para desear saber algo de él. Es un compatriota suyo y se llama el conde Fosco. ¿Le suena ese nombre? Tampoco, Walter. Tanto el nombre como la persona me son desconocidos. ¿Está usted seguro de no conocerle? Mírelo otra vez, mírelo con atención. Cuando salgamos del teatro le diré por qué me preocupa esto tanto. Espere y suba aquí. Le ayudo. Así podrá verlo mejor. Ayudé al hombrecillo a encaramarse sobre el borde de la plataforma sobre la que estaban colocadas las butacas. Allí, la baja estatura de mi amigo dejaba de ser una dificultad. Desde allí podía mirar por encima de las cabezas de las mujeres que se sentaban más cerca de nosotros. Un hombre delgado, de pelo ralo, que estaba junto a nosotros y a quien yo no había advertido antes, un hombre con una cicatriz en la mejilla izquierda, miró con atención a Pesca cuando le ayudé a subir arriba. Y luego miró con más atención aún, siguiendo la dirección de los ojos de Pesca, al conde. Nuestra conversación debió de haber alcanzado sus oídos, esta fue la sensación que me dio, y debió de despertar su curiosidad. Mientras tanto, Pesca, con la mayor serenidad, clavó sus ojos en aquel rostro ancho, lleno, sonriente, ligeramente vuelto hacia arriba, exactamente frente a Pesca. No, me dijo, jamás en mi vida he puesto mis ojos en ese hombre alto y gordo. Cuando habló, el conde bajó su mirada para examinar los palcos del anfiteatro, situados a nuestras espaldas. Los ojos de los dos italianos se encontraron. Hacía un instante yo estaba perfectamente convencido con sus propias reiteradas afirmaciones de que Pesca no conocía al conde. Y un instante después estaba igualmente convencido de que el conde conocía a Pesca. Lo conocía. Y lo que era más asombroso aún, le temía. No podía haber error ante el cambio que se produjo en el rostro del bellaco. El color plomizo que en un instante alteró su tez cetrina, la repentina rigidez de sus facciones, el escrutinio furtivo de sus fríos ojos grises, la inmovilidad que paralizó su cuerpo de pies a cabeza, lo dijeron todo. Un terror de muerte se había adueñado de él, de su cuerpo y de su alma, y la causa era el haber reconocido a Pesca. El hombre delgado de la cicatriz en la mejilla seguía a nuestro lado. Es obvio que también él sacó su conclusión del efecto que había producido en el conde la presencia de Pesca, como yo había sacado la mía. Parecía una persona afable y caballerosa, su aspecto hacía pensar que era extranjero, y su interés por nuestro comportamiento no se expresaba de una manera que pudiese considerarse ofensiva. En cuanto a mí, estaba tan impresionado por la transformación que observaba en el rostro del conde, tan desconcertado por el cariz enteramente inesperado que habían tomado los acontecimientos, que no supe ni qué hacer ni qué decir. Pesca me hizo volver en mí cuando se puso de nuevo a mi lado y me habló primero. «¿Cómo me está mirando este gordinflón?», exclamó. «¿Me mira a mí? ¿Soy famoso? ¿Cómo puede conocerme si yo no le conozco a él?». Yo continuaba con los ojos fijos en el conde. Vi que no se movió hasta que se movió Pesca. Entonces, para no perder de vista al hombrecillo, se agachó ahora que Pesca se había bajado. Yo quería ver qué sucedería si Pesca dejaba de mirarlo y por eso pregunté al profesor si entre las damas que ocupaban aquella noche los palcos reconocía alguna alumna suya. Acto seguido Pesca llevó sus gemelos a los ojos y con lentitud empezó a moverlos siguiendo los palcos que se hallaban arriba, buscando a sus alumnos por medio del escrutinio más concienzudo. En el momento en que se dedicó a esta tarea, el conde dio la vuelta, se deslizó junto a quienes se sentaban entre él y el pasillo opuesto a nosotros y desapareció en el que había en medio del patio de butacas. Cogí a Pesca del brazo y, ante su asombro indescriptible, lo llevé apresuradamente hacia el fondo del patio de butacas para interceptar al conde antes de que pudiera llegar a la puerta. Me sorprendió un poco ver que el hombre delgado se nos adelantó eludiendo a un grupo de gente que salía al pasillo donde estábamos nosotros y que nos obligaron a Pesca y a mí a detenernos. Cuando llegamos al vestíbulo, el conde había desaparecido y el hombre de la cicatriz tampoco estaba allí. «¡Dios mío! ¡Que Dios me ampare!», gimió el profesor en un estado de perplejidad total. «¿Pero qué es lo que está pasando?». Eché a andar sin contestarle.
Las circunstancias en que el conde había abandonado el teatro me hacían pensar en que su extraordinario deseo de eludir a Pesca podía llevarlo a emprender actos más extremos aún. Podía eludirme a mí también y salir de Londres. No me fiaba del futuro si le dejaba un solo día en libertad de acción. No me fiaba de aquel extranjero que había escuchado nuestra conversación y que, como yo sospechaba, había seguido al conde intencionadamente. Con esta doble desconfianza en mi mente, no tardé en hacer comprender a Pesca qué quería de él. En cuanto nos encontramos en su habitación, aumenté 100 veces su confusión y sobresalto al explicarle cuál era mi propósito con toda la claridad y sinceridad con que he hablado de él aquí. «Amigo mío, ¿qué puedo hacer yo?», imploró el profesor tendiendo hacia mí sus brazos con gesto suplicante. «¡Qué diantre! ¡Qué diantre! ¿Cómo puedo ayudarle, Walter, si no conozco a ese hombre?» «Él le conoce a usted. Le tiene miedo. Se ha marchado del teatro para eludirle. Pesca. Para ello debe haber algún motivo. Mire hacia atrás. Mire en su propia vida anterior a su llegada a Inglaterra. Usted salió de Italia, como usted mismo me lo ha dicho, por motivos políticos. Nunca me ha mencionado estos motivos, y no se los pregunto ahora tampoco. Solo le pido revisar sus propios recuerdos y decirme si le sugieren que en su pasado haya causa para el terror que haya podido producir en aquel hombre tan solo verle a usted». Para mi indecible sorpresa, estas palabras, que me parecían inocentes, tuvieron el mismo extraño efecto sobre Pesca que la vista de Pesca había tenido en el conde. La cara sonrosada de mi diminuto amigo palideció al instante y él retrocedió lentamente, temblando de pies a cabeza. «Walter», me dijo, «no sabe lo que me pide». Hablaba en un susurro, me miraba como si de pronto yo le hubiera revelado que nos estaba amenazando algún peligro oculto. En menos de un minuto aquel hombrecillo alegre, vivaz, fantasioso, que conocía desde siempre, había cambiado tanto que, de haberlo encontrado en la calle, tal como lo veía ahora, con toda probabilidad no lo hubiera reconocido. «Perdóneme si sin querer le he causado pena y sobresalto», contesté. «Recuerde la cruel afrenta que mi esposa ha sufrido de las manos del conde Fosco. Recuerde que la afrenta puede quedar impune si no consigo los medios que le obliguen a reparar el daño que hizo. Hablo en interés de mi esposa, Pesca. Le ruego una vez más que me perdone. No sé qué más decirle». Me levanté para marcharme. Me detuvo antes de que yo llegase a la puerta. «Espere», me dijo. «Me ha conmovido usted hasta el fondo del alma. Usted no sabe cómo y por qué abandoné mi patria. Deje que me serene y déjeme pensar si puedo hacerlo». Volví a sentarme. Él paseaba arriba y abajo por el cuarto, hablando sin coherencia consigo mismo en su propia lengua. Después de dar unas cuantas vueltas se me acercó y puso sus pequeñas manos, con insólita ternura y solemnidad, sobre mi pecho. «Dígame con el corazón en la mano, Walter», me dijo, «¿no existe otro camino para llegar hasta ese hombre más que valiéndose de mí?» «No existe otro camino», contesté. Se separó de mí de nuevo. Abrió la puerta de la habitación y con cautela se asomó para mirar al pasillo. Volvió a cerrarla y regresó a mi lado. «Usted ganó sus derechos sobre mí, Walter», me dijo. «El día en que me salvó la vida. Fueron suyos desde aquel instante para que los aprovechase usted cuando quisiera. Aprovéchelos ahora. Sí, sé lo que digo, y las palabras que escuchará ahora, tan verídicas como hay Dios, dejarán mi vida en sus manos». La seriedad sobrecogedora con que pronunció esta extraordinaria advertencia me convenció de que lo que decía era verdad. «Piense en esto», prosiguió agitando con vehemencia sus manos. «No puedo concebir qué conexión puede haber entre este hombre Fosco y mi vida pasada que usted me hace recordar. Si encuentra usted la conexión, guárdesela y no me diga nada. Le ruego y le imploro de rodillas que me deje seguir ignorándola, que me deje seguir inocente, que me deje seguir ciego en todos los tiempos futuros, que me deje estar como estoy ahora». Dijo algunas palabras más, vacilantes y confusas, y luego volvió a detenerse. Vi que el esfuerzo que le costaba expresarse en inglés en una ocasión demasiado seria para permitirle recurrir a gritos extravagantes y frases de su habitual vocabulario incrementaba de forma dolorosa la dificultad que él experimentó desde el principio al tener que hablarme. Como había aprendido a leer y comprender su idioma materno, aunque no a hablarlo, en los tiempos en que nuestra amistad empezaba a ser íntima, le ofrecí ahora que me hablase en italiano, si bien yo utilizaría el inglés para hacerle cualesquiera preguntas que me fuesen necesarias para comprenderlo mejor. Él aceptó mi proposición. En su idioma melodioso y fluido hablado, con agitación vehemente que se manifestaba en gestos incesantes de su rostro,
Me llegaban ahora las palabras que me animaron a emprender la última batalla que queda por narrar en estas páginas. «Lo único que sabe usted del motivo por el que abandoné Italia», empezó él, «es que fue por motivos políticos. Si yo hubiese venido a este país perseguido por mi gobierno, no hubiera ocultado esos motivos ni a usted ni a nadie. Pero los oculté porque ninguna autoridad gubernamental ha dictaminado la sentencia de mi exilio. ¿Ha oído usted hablar alguna vez, Walter, de esas sociedades políticas que se esconden en todas las grandes ciudades del continente europeo? Pues yo pertenecía en Italia a una de estas sociedades y sigo perteneciendo aún aquí en Inglaterra. Cuando llegué a este país, vine enviado por el mandato del maestre. Fui muy celoso en mis años jóvenes y me exponía al riesgo de comprometerme a mí mismo y a los otros. Por este motivo me ordenaron emigrar a Inglaterra y esperar. Emigré. He esperado. Y aún continúo esperando. Tal vez mañana me llamen de nuevo, o me llamen dentro de 10 años. Para mí es lo mismo. Aquí estoy. Me mantengo gracias a mis clases y espero. No falto a ningún juramento. Sabrá ahora por qué, al completar mi confesión diciéndole el nombre de la sociedad a la que pertenezco. No hago más que dejar mi vida en sus manos. Si alguien se entera un día que lo que le estoy contando ha salido de mi boca, tan seguro como los dos estamos ahora aquí, que soy hombre muerto». Continuó su relato murmurando en mi oído. Guardo el secreto que así se me comunicó. La sociedad a la que él pertenecía quedará suficientemente definida para lo que constituye el objeto de este relato, si la llamo la hermandad, en las pocas ocasiones en las que sea necesaria una referencia a este tema. El objeto de la hermandad, continuó Pesca, es en breves palabras el de cualquier otra sociedad política de esta índole, la destrucción de las tiranías y la defensa de los derechos del pueblo. Los principios de la hermandad son dos. En tanto y mientras la vida de un hombre sea útil o siquiera inofensiva, tiene derecho de gozar de ella. Pero si su vida inflige agravios para el bienestar de sus prójimos, a partir de este momento pierde el derecho. Y no solo no es un crimen, sino un mérito positivo, quitárselo. No soy yo quien debe decir en qué circunstancias horribles de sufrimientos y de sus opresiones salió a la luz la sociedad. Y no son ustedes, los ingleses que han conquistado su libertad hace tantos años y que por comodidad han olvidado la sangre que derramaron y los extremos a que llegaron al conquistarla. Y no son ustedes los que puedan comprender hasta dónde puede llevar la más profunda de las desesperaciones humanas a los hombres trastornados de una nación esclavizada. El hierro que se ha metido hasta el fondo de nuestras almas ha penetrado con demasiada profundidad para que ustedes puedan encontrarlo. Dejen en soledad al refugiado. Ríanse de él. Desconfíen de él, abran sus ojos con asombro ante este yo secreto que late en él, algunas veces bajo las cotidianas apariencias tranquilas y respetables de un hombre como yo, y otras bajo la pobreza vergonzante y la escualidez altanera de hombres menos venturosos, menos pacientes y menos flexibles que yo. Pero no nos juzguen. En la época de su rey Carlos I ustedes nos hubieran hecho justicia. Ahora, acostumbrados al lujo de sus largos años de libertad, son incapaces de hacerlo. Sus sentimientos más escondidos parecían abrirse camino para salir a flote en estas palabras. Todo su corazón se vaciaba ante mí por primera vez en nuestras vidas, y sin embargo su voz no se levantaba. Su temor ante la terrible revelación que me estaba haciendo no lo abandonaba. Hasta aquí, continuó, le parecerá que la sociedad se asemeja a las otras sociedades. Su objetivo, en opinión de ustedes los ingleses, es anarquía y revolución. Arrebatar las vidas de un mal rey o de un mal ministro es como si el uno y el otro fueran bestias salvajes que se deben cazar a la primera oportunidad. Le concedo eso, pero las leyes de la hermandad son las leyes que no rigen en ninguna otra sociedad política que haya sobre la faz de la tierra. Sus miembros no se conocen unos a otros. Hay un presidente en Italia y hay presidentes en el extranjero. Cada uno de ellos tiene su secretario. Los presidentes y los secretarios conocen a todos los miembros, pero estos no se conocen entre sí, a no ser que su maestre considere oportuno por la necesidad política de la época o por la particular de la sociedad hacer que se conozcan. Con semejante salvaguardia no se nos exige ningún juramento en el acto de admisión. Nos identifica una marca secreta que todos llevamos y que dura mientras duran nuestras vidas. Nos dedicamos a nuestros quehaceres y solo debemos comparecer ante el presidente o el secretario 4 veces al año para el caso de que se requieran nuestros servicios.
Se nos advierte que si traicionamos a la hermandad o si la ofendemos por servir otras causas, moriremos, de acuerdo con los principios de la hermandad. Moriremos a manos de un extraño que puede venir enviado del otro extremo del mundo para asestar el golpe, o de la mano de nuestro más íntimo amigo, quien puede ser miembro sin que lo sepamos a lo largo de los años de nuestra amistad. A veces se dilata la muerte, otras sigue inmediatamente la traición. Nuestro primer deber es saber esperar y nuestro segundo deber es saber obedecer cuando la orden está pronunciada. Algunos de nosotros pueden pasar esperando su vida entera sin que se les reclame. Otros pueden ser llamados al trabajo o a preparar un trabajo el día de la admisión. Yo mismo, este hombre pequeño, parlanchín y campechano que ya usted conoce, quien, por su voluntad, no sacará un pañuelo para matar una mosca que vuela junto a su cara. Yo mismo, en mi juventud, por provocaciones tan horribles que no quiero ni hablarle ahora de ellas, ingresé en la hermandad llevado de un impulso, como pudiera, llevado de un impulso, haberme matado. Ahora tengo que permanecer en ella, me posee. Piense lo que piense de ella ahora que mis circunstancias son mejores y mi hombría es menos ardiente, y me poseerá hasta mi último día. Estando en Italia fui elegido secretario y todos los miembros de aquella época que fueron presentados al presidente también me fueron presentados a mí. Yo empezaba a comprenderlo. Vi a dónde conducía su extraordinaria declaración. Pesca esperó unos instantes, observándome con gravedad, observándome hasta que vislumbró que estaba pasando por mi imaginación, y solo entonces volvió a hablar. «Usted ha sacado ya sus conclusiones», dijo. «Lo leo en sus ojos. No me diga nada. Déjeme apartado del secreto de sus pensamientos. Déjeme hacer un último sacrificio por su propio bien. Y cuando acabemos con este tema no volvamos jamás a él en nuestra vida». Me hizo señas de que no respondiese nada. Se levantó, se despojó de su chaqueta y arremangándose las mangas de la camisa me mostró el brazo izquierdo. «Le he prometido que esta confesión sería completa», murmuró de nuevo a mi oído mientras mis ojos estaban fijos en la puerta. «Suceda lo que suceda, nunca podrá usted reprocharme que le haya ocultado nada que fuese necesario conocer para servir a sus intereses. Le he dicho que la hermandad identifica a sus miembros por una marca que pesa sobre su cuerpo toda la vida. Va a ver usted mismo la marca en el sitio en que la señalan». Levantó su brazo y vi que en la parte de arriba y en el lado interior se le destacaba la cicatriz rojiza de una quemadura profunda. Me abstengo de describir el lema que representaba. Bastará con decir que era redonda y tan pequeña que desaparecería debajo de la moneda de un chelín. «Todo hombre que lleva esta señal estampada en este sitio», dijo volviendo a bajar la manga, «es miembro de la hermandad. Y el hombre que ha faltado a la hermandad, más tarde o más temprano es descubierto por los maestres que lo conocen bien, sea por un presidente o bien por un secretario. Y un hombre a quien los maestres han descubierto es hombre muerto. No hay leyes humanas que puedan protegerle. Recuerde lo que ha oído y lo que ha visto, saque las conclusiones que quiera, actúe como mejor le parezca. Pero en nombre del cielo, descubra lo que descubra, haga lo que haga, no me diga nada. Déjeme libre de una responsabilidad cuya sola idea me aterra y que, lo sé en mi conciencia, ahora no es mi responsabilidad. Por última vez se lo digo por mi honor de caballero, por mis promesas de cristiano, que si el hombre que usted me señaló en la ópera me conoce, debe estar tan desfigurado, tan cambiado que yo no le conozco a él. Ignoro cuáles serán sus procedimientos o sus propósitos en Inglaterra. No le he visto nunca, no he oído nunca que yo sepa pronunciar el nombre que está usando hasta esta noche. No tengo más que decir. Déjeme solo, Walter. Estoy abrumado por lo que ha sucedido. Estoy asustado por lo que he dicho. Deje que intente ser yo mismo de nuevo para cuando volvamos a encontrarnos». Se dejó caer en una silla y dándome la espalda ocultó su rostro entre las manos. Abrí la puerta con suavidad para no perturbarle y me despedí de él hablando en voz baja, con palabras que él podía recoger o no, según quisiese. «Guardaré en lo más profundo de mi corazón lo que ha sucedido esta noche», le dije. «Jamás tendrá que arrepentirse de la confianza que ha depositado en mí. ¿Puedo volver mañana? ¿Puedo volver por la mañana a las 9? «Sí, Walter», contestó mirándome afectuosamente y hablándome de nuevo en inglés, como si su única preocupación ahora fuera retomar a nuestras relaciones de antes. «Venga a compartir mi modesto desayuno antes de que yo salga para emprenderla con mis alumnos». «Buenas noches, Pesca». «Buenas noches, amigo mío».
Capítulo 4. Mi primera idea en cuanto me encontré de nuevo en la calle fue que no me quedaba otra alternativa más que la de actuar conforme a la información que acababa de recibir, encontrar al conde aquella misma noche o exponerme al riesgo de perder la última posibilidad para Laura. Miré el reloj, eran las 10 de la noche. Ni una sombra de duda cruzó mi mente respecto al motivo por el que el conde se había marchado del teatro. Estaba claro que escapar de nosotros aquella noche era solo un acto preliminar a su abandono de Londres. Aquel hombre llevaba en su brazo la marca de la hermandad. Estaba tan seguro de ello como si él me hubiera enseñado la quemadura. Y sobre su conciencia pesaba la traición inferida a la hermandad. Lo había visto cuando él reconoció a Pesca. No era fácil comprender por qué este conocimiento no fue mutuo. Un hombre como el conde no se hubiera expuesto nunca a las terribles consecuencias del hecho de haberse convertido en espía, sin preocuparse de su seguridad personal con el mismo empeño con que se preocupaba de su remuneración pecuniaria. El rostro afeitado que yo señalé en la ópera pudo haber estado en tiempos de Pesca cubierto con barba. Su oscuro cabello castaño podía ser una peluca y su nombre, evidentemente, era falso. El transcurso de los años le ayudaría también, pues su inmensa corpulencia quizá hubiese aparecido en los últimos tiempos. Sobraban razones para explicar por qué Pesca no le había reconocido, y sobraban razones para que el conde reconociese a Pesca, cuya singular estampa lo hacía notar estuviera donde estuviera. He dicho que estaba seguro del propósito que el conde tenía en mente al huir de nosotros cuando se marchó del teatro. ¿Cómo iba a dudar de este propósito si vi con mis propios ojos que, a pesar de aparecer bajo un aspecto cambiado, creyó que Pesca le había reconocido y, por lo tanto, era un peligro para su vida? Si lograba verle aquella noche, si podía demostrarle que yo también sabía el peligro mortal que corría, ¿qué iba a pensar? Simplemente esto. Uno de los dos debería hacerse dueño de la situación. Uno de los dos debía inevitablemente quedar a merced del otro. Era mi deber ante mí mismo considerar las posibilidades de encontrarme con las adversidades antes de enfrentarme a ellas. Era mi deber ante mi esposa hacer cuanto estaba en mi poder por disminuir el riesgo. Las posibilidades de la suerte adversa no requerían escrutinio, todas ellas convergían en una. Si el conde descubría, con mi propia confesión, que el camino más recto hacia su seguridad era quitarme la vida, probablemente era el último hombre en la tierra que iba a desaprovechar la ocasión para distraer mi atención y hacerlo si se encontraba conmigo a solas. El único riesgo se presentaba, tras una breve reflexión, con bastante claridad. Antes de hacerle saber mi descubrimiento personalmente, debía situar el propio descubrimiento de tal forma que se pudiera utilizar en contra suya en cualquier instante, y que estuviese a salvo de todo intento de suprimir lo que el conde pudiera emprender. Sí, antes de acercarme a él, yo dejaba bajo sus pies una mina, y si dejaba instrucciones a una tercera persona para hacerla volar, al expirar un plazo determinado, si antes no se recibieran indicaciones para lo contrario procedentes de mi propia mano o de mi propia boca, en tal caso, la seguridad del conde quedaba en entera dependencia de la mía, y yo tendría una abierta ventaja sobre él, incluso estando dentro de su propia casa. Esta idea se me ocurrió cuando me acercaba a nuestra nueva casa que habíamos alquilado al volver de la costa. Abrí la puerta con llave y entré sin molestar a nadie. En el zaguán había una vela encendida, la llevé a mi despacho para hacer mis preparativos y disponerlo todo para mi entrevista con el conde antes de que Laura o Marian tuvieran la menor sospecha de lo que me proponía hacer. Una carta dirigida a Pesca era la medida de precaución más segura que yo podía tomar. La carta que escribí decía lo siguiente: «El hombre que le señalé en la ópera es miembro de la hermandad y ha sido traidor a su confianza. Ponga a prueba estas dos afirmaciones mías inmediatamente. Usted conoce el nombre que utiliza en Inglaterra. Vive en Forest Road, número 5, St. James Wood. Por el afecto que usted me tuvo siempre, use del poder con que está investido para actuar sin piedad y sin dilación contra ese hombre. Yo lo he expuesto todo y todo lo he perdido. La prenda de mi fracaso la he pagado con mi vida». Firmé y feché estas líneas, metí la carta en un sobre y lo lacré. Encima escribí esta disposición: «No abra esta carta hasta mañana a las 9. Si hasta entonces no ha sabido nada de mí, rompa el sobre al dar el reloj las campanadas y entérese de su contenido». Puse mis iniciales debajo y protegí la carta con otro sobre lacrado en el que puse las señas de Pesca. Ahora lo único que me quedaba por hacer era buscar el modo de enviar mi carta a su destino inmediatamente. Al hacerlo, habría cumplido con cuanto estaba en mi poder.
Si algo me sucedía en casa del conde, ahora estaba todo dispuesto para que él respondiese de ello con su vida. No dudé un instante de que en manos de Pesca, si él quería hacer uso de ellos, estaban los medios necesarios para impedirle que se escapase, cualesquiera que fuesen las circunstancias. La extraordinaria ansiedad que había mostrado por permanecer en la ignorancia de la identidad del conde, o, en otras palabras, por continuar desentendiéndose de ciertos hechos y justificarse en su conciencia por permanecer inactivo, me hizo ver claro que los medios para ejercer la terrible justicia de la hermandad los tenía al alcance de su mano, aunque siendo de natural humanitario, se había abstenido de confesármelo abiertamente. La seguridad mortal de que la venganza de las sociedades políticas extranjeras perseguían al traidor a su causa, se escondiera éste donde se escondiera, se confirmaba demasiadas veces, incluso para mi superficial conocimiento, como para dejar lugar a dudas. Considerando este tema solo como un lector de periódicos, acudían a mi memoria casos que se habían dado tanto en Londres como en París, de los extranjeros que aparecían apuñalados en las calles y a cuyos asesinos jamás se logró encontrar, de los cuerpos o de partes de cuerpo arrojados al Támesis o al Sena por manos que jamás se pudo descubrir, de las muertes causadas por la violencia secreta que sólo podían explicarse de un modo. No he ocultado nada que a mí se refiera a lo largo de estas páginas, y no ocultaré ahora que creía haber escrito la sentencia de muerte del conde Fosco si llegaba a suceder la fatal contingencia que autorizase a Pesca a abrir el sobre. Bajé a la planta baja para decir al casero que me buscase un mensajero. Ocurrió que en aquel momento precisamente subí a la escalera y nos encontramos en el rellano. Su hijo, un muchacho despierto, fue a quien el casero, al enterarse de mi deseo, me propuso como mensajero. Encontramos al chico en el piso de arriba y le di las instrucciones necesarias. Tenía que coger un coche para llevar la carta, entregarla en las propias manos del profesor Pesca y traerme unas palabras escritas por aquel caballero en confirmación de su recibo. Volvería en el coche, que quedaría esperando a la puerta para usarlo yo luego. Eran casi las 10:30. Calculé que en 20 minutos el muchacho estaría de vuelta y en otros 20 podía yo estar en St. John's Wood. Cuando el muchacho se fue a cumplir mi encargo, subí a mi cuarto para dejar en orden algunos papeles para que fuese fácil encontrarlos. En el caso de que sucediese lo peor, metí la llave del antiguo escritorio donde los guardé. En un sobre que lacré, escribí el nombre de Marian y lo dejé sobre mi mesa. Hecho esto, bajé al salón donde esperaba encontrar a Laura y a Marian, esperando que yo volviese a la ópera. Por primera vez sentí mi mano temblar cuando la puse en el tirador de la puerta. «¿Qué temprano vienes?», me dijo. «Debes haberte marchado antes de que la ópera haya terminado». «Sí», contesté. «Ni Pesca ni yo esperamos al final. ¿Dónde está Laura?» «Tuvo esta noche una de sus jaquecas y le aconsejé que se acostara después de tomar una taza de té». Salí enseguida de la habitación con el pretexto de ver si Laura dormía. Los rápidos ojos de Marian empezaban a mirarme interrogativamente. La rápida inteligencia de Marian empezaba a comprender que algo pesaba sobre mi ánimo. Cuando entré en nuestro dormitorio y me acerqué quedamente a la cama a la luz tenue de una lamparilla, mi mujer dormía. No hacía un mes que nos habíamos casado. Creo que había una excusa para mí si mi corazón estaba oprimido, si mi resolución vaciló por un momento cuando miré su rostro, que en el sueño ella había vuelto con confianza hacia mi almohada, cuando vi su mano abierta descansando sobre la colcha como si inconscientemente ella esperase las mías. Tan solo me permití arrodillarme unos instantes junto a ella y mirarla de cerca, tan cerca que su aliento, que iba y venía, acariciaba mi rostro. Para despedirme, solo rocé su mano y su mejilla con mis labios. Se agitó en su sueño y murmuró mi nombre, pero no se despertó. Me demoré un instante en la puerta para mirarla una vez más. «Dios te bendiga y proteja mi vida», susurré, y salí. Marian me esperaba en el rellano de la escalera. En sus manos tenía un papel doblado. «El hijo del dueño ha traído esto para ti», me dijo. «Tiene un coche a la puerta y dice que le has mandado retenerlo para ti». «Es verdad, Marian. Necesito el coche porque voy a salir otra vez». Bajé la escalera diciendo esto y entré en el salón para leer el papel a la luz de la vela que había sobre la mesa. Contenía estas frases escritas con la letra de Pesca. «He recibido su carta. Si no le veo antes de la hora que usted me indica, romperé el sello cuando el reloj dé las campanadas». Guardé el papel en mi cartera y me dirigí a la puerta. Marian se me acercó desde el umbral y me empujó otra vez hacia adentro, así que la luz de la vela alumbró mi rostro de plano.
Me cogió de las manos mientras sus ojos escudriñaban los míos. «Comprendo», dijo ella con un susurro lleno de ansia. «Esta noche pruebas la última posibilidad». «Sí, la última y la mejor», contesté. «No vayas solo, por amor de Dios, Walter, no vayas solo. Déjame acompañarte. No me lo impidas solo porque sea una mujer. Tengo que ir, quiero ir. Yo esperaré fuera, en el coche». Me tocó a mí detenerla. Intentó liberarse de mis manos y llegar a la puerta antes. «Necesito que me ayudes», le dije. «Quédate aquí y duerme esta noche en el cuarto de mi mujer. Déjame marchar tranquilo por Laura y te respondo de que todo lo demás saldrá bien. Anda, Marian, ven. Dame un beso y demuéstrame que tienes el valor de esperar a que yo vuelva». No me atreví a darle tiempo para decir una palabra más. Intentó de nuevo detenerme. Me liberé de sus manos y en un instante estaba fuera de la habitación. El muchacho, que estaba abajo, me oyó bajar las escaleras y abrió la puerta del zaguán. De un salto me encontré dentro del coche, antes de que el cochero tuviese tiempo de bajar del pescante. «Forest Road, en St. James Wood», le grité desde la ventana. «Si me lleva en un cuarto de hora le pago el doble». «Lo haré, señor». Miré mi reloj. Eran las 11. No podía perder ni un minuto. El movimiento veloz del coche, la conciencia de que cada instante me acercaba al conde, la idea de que por fin y sin poder volver atrás había iniciado mi audaz empresa me pusieron en tal estado de excitación febril que no dejaba de animar al cochero para que fuese más rápido aún. Cuando dejamos atrás las calles y cruzamos el camino de St. John's Wood, me asaltó tal impaciencia que me puse en pie y asomé la cabeza por la ventana para ver el fin de mi viaje antes de que llegásemos a él. Cuando el reloj de una iglesia distante dio a lo lejos las 11:15, el coche daba la vuelta por Forest Road. Mandé al cochero detenerse a unos pasos de la casa del conde, le pagué y después de despedirle fui hacia la puerta de entrada. Al acercarme a la verja del jardín vi que en dirección contraria venía hacia ella otra persona. Nos encontramos bajo el farol de gas y nos miramos el uno al otro. Reconocí al instante al extranjero de pelo ralo con la cicatriz en la mejilla y creí que él me reconocía a mí. Pero no dijo nada, y en lugar de parar ante la casa como yo hice, siguió adelante. ¿Se hallaba por casualidad en Forest Road? ¿O había seguido al conde hasta su casa desde la ópera? No me entretuve buscando respuestas a estas preguntas. Después de esperar un poco a que el desconocido desapareciese lentamente de mi vista, llamé a la campanilla. Eran las 11:20, una hora suficientemente tardía para que al conde le fuese fácil deshacerse de mí pretextando que estaba acostado ya. El único modo de evitar esta contingencia era dar mi nombre sin hacer preguntas preliminares y mandarle decir al mismo tiempo que yo tenía un serio motivo para desear verlo a aquella hora. Por eso, mientras estaba esperando, saqué mi tarjeta y escribí en ella, debajo de mi nombre, «Asunto importante». La criada abrió la puerta cuando yo escribía con lápiz la última palabra y me preguntó con desconfianza qué deseaba. «Tenga la amabilidad de entregar esta tarjeta a su señor», contesté dándosela. Comprendí por el gesto vacilante de la muchacha que si hubiera preguntado directamente por el conde, ella habría seguido sus instrucciones y me hubiera contestado que no estaba en casa. La seguridad con que le entregué la tarjeta la había confundido. Después de mirarme con perplejidad, entró en la casa llevando mi nota, cerró la puerta y me quedé esperando en el jardín. Al poco rato volvió a salir, preguntando por el motivo de mi visita. Le contesté que saludase a su amo en mi nombre, diciéndole que por la índole del asunto que me traía a su casa no podía confiárselo a nadie más que a él. La criada volvió a entrar, luego reapareció para hacerme pasar al interior. La seguí. Un instante después me hallaba en la casa del conde. En el vestíbulo la lámpara no estaba encendida, pero a la tenue luz del farolillo que llevaba la muchacha acompañándome atrás por la escalera, vi a una señora mayor asomarse silenciosamente desde un cuarto trastero del piso de abajo. Me lanzó una mirada viperina cuando entré en el vestíbulo, pero no dijo nada y subió lentamente la escalera sin contestar a mi saludo. Mi familiaridad con el diario de Marian me permitió estar seguro de que la señora mayor era la condesa Fosco. La criada me condujo al cuarto del que acababa de salir la condesa. Entré y me vi frente a frente con el conde. No se había despojado aún de su traje de etiqueta, excepto del frac que había dejado encima de una silla. Las mangas de la camisa estaban vueltas por los puños. A un lado había una cartera y, al otro, un baúl. Libros, papeles, prendas de vestir estaban tirados en desorden por el cuarto.
Sobre una mesa junto a la puerta estaba la jaula que me era tan conocida por descripción con los ratones blancos. Los canarios y la cacatúa estaban probablemente en otra habitación. Él estaba sentado delante del baúl, metiendo cosas dentro, y cuando entró se levantó con unos papeles en la mano para recibirme. En su rostro quedaban aún huellas del sobresalto sufrido en la ópera. Sus redondas mejillas colgaban flácidas y lívidas. Sus fríos ojos, grises, estaban furtivamente atentos. Su voz, su expresión, sus gestos delataban la misma actitud suspicaz cuando avanzó un paso a mi encuentro y me invitó, con distante cortesía, a sentarme. «¿Viene usted a verme para algún asunto, señor?», me dijo. «Me gustaría saber de qué asunto puede tratarse». La indisimulada curiosidad con la que me miraba mientras hablaba me demostró que no me había visto aquella noche en la ópera. Primero vio a Pesca, y evidentemente desde aquel instante hasta que salió del teatro no había visto nada más. Mi nombre necesariamente le había hecho pensar que yo entraba en su casa con un propósito hostil respecto a él, pero fuera de esto, parecía ignorar por completo la verdadera índole de mi visita. «He tenido suerte de encontrarle aquí esta noche», le dije. «¿Parece usted estar a punto de emprender un viaje?» «¿Está relacionado su asunto con mi viaje?» «En cierto modo, sí». «¿Cómo es eso? ¿Sabe usted a dónde voy?» «No, solo sé por qué se va usted de Londres». Se deslizó a mi lado con la rapidez del pensamiento, cerró la puerta con llave y metió la llave en su bolsillo. «Usted y yo, señor Hartwright, tenemos un conocimiento excelente cada uno de la reputación del otro. ¿Se le ocurre a usted por casualidad al venir a esta casa que yo no soy de la clase de hombres con los que se puede jugar?» «Sí, se me ocurrió», le contesté, «y no he venido a jugar con usted. Estoy aquí por un motivo de vida o muerte, y si esa puerta que usted acaba de cerrar estuviera abierta, nada de lo que usted diga o haga me impulsaría a atravesarla». Di unos pasos hacia adelante y me detuve frente a él pisando la esterilla de la chimenea. Él colocó su silla delante de la puerta y se sentó con el brazo apoyado sobre la mesa. La jaula con ratones blancos estaba a su lado y los animalitos se despertaron cuando el pesado brazo sacudió la mesa y se asomaron por los agujeros de los alambres. «¿Un asunto de vida o muerte?», repitió para sí mismo. «Estas palabras son quizá más serias de lo que usted cree. ¿A qué se refiere?» «A lo que estoy diciendo». Su ancha frente se perló de sudor. Su mano izquierda se deslizaba hacia el borde de la mesa. Allí había un cajón con una cerradura, y en la cerradura estaba la llave. Su dedo índice y el gordo se cerraron sobre la llave, pero no la hacían girar. «¿De modo que usted sabe por qué me voy de Londres?», prosiguió. «Dígame, por favor, ¿cuál es la causa?». Giró la llave en la cerradura y dejó el cajón abierto. «Puedo hacer aún más que eso», le dije. «Puedo mostrarle la causa si lo desea». «¿Cómo puede mostrármela?». «Se ha quitado el frac», le dije. «Suba la manga del brazo izquierdo y así verá usted esa causa». El mismo color lívido, plomizo, que vi invadir su rostro en el teatro, se alteraba ahora. El brillo siniestro de sus ojos se clavó insistente y duro en los míos. No decía nada, pero su mano izquierda abrió lentamente el cajón de la mesa y suavemente se deslizó dentro. Un ruido áspero de un objeto pesado que él movía sin que yo pudiera verlo se dejó oír un instante y cesó enseguida. Ahora el silencio era tan intenso que incluso el débil traqueteo de los dientes de los ratones blancos contra los alambres de la jaula se distinguía con claridad desde el sitio donde yo estaba. Mi vida pendía de un hilo, y yo lo sabía. En aquel momento final yo pensaba con su cerebro, sentía con sus dedos, y estaba tan seguro como si lo hubiera visto del objeto que escondía en el cajón. «Ya me ha dicho usted bastante», contestó con una serenidad repentina, tan poco natural y tan tenebrosa que fue para mis nervios una prueba más dura que cualquier arrebato de violencia. «Necesito un momento para pensar, si me permite. ¿Adivina usted en qué estoy pensando?» «Quizá lo adivine». «Pues pienso», indicó tranquilamente, «si debo aumentar el desorden en este cuarto, desparramando sus sesos por la chimenea». Vi en su rostro que, si me hubiera movido en aquel momento, él lo habría hecho. «Le aconsejo que lea usted unas líneas de este papel que tengo aquí», continué, «antes de tomar la última decisión». Mi propuesta pareció excitar su curiosidad. Asintió con la cabeza.
Saqué de la cartera el papel enviado por Pesca para acusar recibo de mi carta y se la entregué extendiendo mi brazo. Luego volví a situarme donde estaba antes, frente a la chimenea. Leyó en voz alta aquellas frases. «He recibido su carta. Si no le veo antes de la hora que usted me indica, romperé el sello cuando el reloj dé las campanadas». Otro hombre en su lugar hubiera necesitado alguna explicación de estas palabras, pero el conde no experimentó tal necesidad. Con leer aquella nota una sola vez comprendió qué precaución había tomado, con tanta claridad como si hubiese estado a mi lado cuando la adopté. La expresión de su rostro cambió al instante y su mano emergió del cajón, vacía. «No cierro el cajón, señor Harright», me dijo, «y no le digo que no voy a esparcir sus sesos por la chimenea. Pero soy justo, incluso con mis enemigos, y antes que nada quiero reconocer que estos sesos son más listos de lo que creo. Vamos al grano, señor mío. ¿Usted necesita algo de mí?» «Lo necesito y pienso obtenerlo». «¿En qué condiciones?» «Sin condiciones». Su mano volvió a introducirse en el cajón. «Vaya, seguimos dando vueltas, y sus sesos tan listos están otra vez en peligro. Su tono es deplorablemente imprudente, señor. Modérelo ahora mismo. El riesgo de dispararle aquí donde está es para mí menos grave que el riesgo de dejarle salir de esta casa, salvo que lo haga en las condiciones que yo le dicte y apruebe. Ahora no lucha usted contra mi llorado amigo. Ahora está usted frente a frente con Fosco. Si las vidas de 20 señores Harright fuesen escalones que me condujeran hacia mi seguridad, pasaría por todos ellos sostenido por mi sublime indiferencia y serenado por mi calma impenetrable. Respéteme si aprecia usted su propia vida. Le conmino a que responda 3 preguntas antes de abrir la boca de nuevo. Escúchelas. Son necesarias para esta entrevista. Responda a ellas porque son necesarias para mí. Levantó un dedo de la mano derecha. Primera pregunta. Usted vino aquí poseyendo una información que puede ser verdadera como puede ser falsa, pero ¿dónde la consiguió? Me niego a decírselo. No importa. Lo voy a averiguar. Ya la encontraré, si esta información es verdadera. Y fíjese usted en que lo digo con toda resolución. ¿Está usted negociando con ella a base de una traición suya o de otro hombre también traidor? Anoto esta circunstancia para usos venideros en mi memoria que no olvida nada. Continúo. Levantó otro dedo y dijo, segunda pregunta. Esas líneas que me ha pedido usted que lea no están firmadas. ¿Quién las escribió? Un hombre en quien yo tengo muchas razones para confiar de pleno y usted otras tantas para temer. Mi respuesta produjo el efecto esperado. Su mano tembló de modo audible dentro del cajón. ¿Cuánto tiempo tengo? Preguntó, haciendo su tercera pregunta con tono más calmado, antes de que suenen las campanadas del reloj y se rompa el sello. El tiempo suficiente para que nos pongamos de acuerdo, repliqué. Contésteme usted con claridad, señor Harright. ¿Qué hora tiene que sonar en el reloj? Las 9 de la mañana por la mañana. ¿Las 9 de la mañana? Ya veo que usted ha preparado la trampa para antes de que yo consiga el pasaporte y pueda salir de Londres. No será antes de eso, supongo. Ya lo veremos luego. Puedo retenerle a usted aquí de rehén y negociar el asunto de la carta para recuperarla antes de que le permita marcharse. Mientras tanto, tenga la bondad de exponerme sus condiciones. Va usted a escucharlas. Son sencillas y no necesito mucho tiempo para hacérselas saber. ¿Sabe usted a favor de quién actuó viniendo aquí? Sonrió con un supremo dominio de sí mismo e hizo un gesto displicente con la mano derecha. Intentaré adivinarlo, dijo con mordacidad. A favor de una dama, por supuesto. De mi mujer. Me miró y por primera vez vi en su rostro una expresión honesta, la expresión de franca estupefacción. Pude ver que a partir de este momento yo había descendido en su estima como hombre peligroso. Cerró enseguida el cajón, se cruzó de brazos y siguió escuchando con una sonrisa de atención sarcástica. Le supongo a usted suficientemente enterado, continué, del curso que tomaron mis investigaciones hace muchos meses para comprender que todo intento de negar ante mí hechos reales sería infructuoso. Usted es culpable de una conspiración infame, y el motivo de esta fue hacerse con una fortuna de 10.000 libras. No contestó nada, pero su rostro se ensombreció de pronto con una angustia creciente. Guárdese su ganancia, continué. Su rostro volvió a iluminarse inmediatamente, y sus ojos se abrieron con un asombro siempre más grande.
No he venido para degradarme disputándole el dinero que ha pasado por sus manos y que ha sido el precio de un crimen vil. Cuidado, señor Harright. Su palabrería moral produce un excelente efecto en Inglaterra. Guárdela para usted y para sus compatriotas, si le parece. Las 10.000 libras eran un legado que el anterior señor Fairley dejó en su testamento a mi excelente esposa. Mire el asunto desde este punto de vista y lo discutiré con usted si así lo desea. Sin embargo, para un hombre con mis sentimientos, el tema es deplorablemente sórdido. Prefiero pasarlo de largo. Le invito a volver a la discusión de sus condiciones. ¿Qué quiere de mí? En primer lugar, quiero una completa confesión de la conspiración escrita y firmada por usted en mi presencia. Levantó otra vez un dedo. Una, dijo interrumpiéndome con la viva atención de un hombre práctico. En segundo lugar, quiero una prueba fehaciente que no dependa de sus aseveraciones personales de la fecha en que mi mujer salió de Blackwater Park para ir a Londres. Vaya, veo que pone usted el dedo en la llaga, observó tranquilo. ¿Algo más? De momento, nada más. Bien. Ha establecido usted sus condiciones, y ahora escuche las mías. La responsabilidad que representa para mí admitir lo que usted quiere llamar conspiración es quizá menor, después de todo, que la responsabilidad de dejarle a usted muerto sobre esa alfombra junto a la chimenea. Supongamos que admito su proposición, con mis condiciones. Escribiré la confesión que usted desea y tendrá usted la prueba fehaciente. Le bastará, supongo, como tal prueba, una carta de mi llorado amigo informándome del día y la hora en que su mujer llegaba a Londres, escrita, firmada y fichada por él. Puedo dársela. También puedo proporcionarle las señas del hombre que me alquiló el coche para ir a buscar a mi huésped a la estación el día que llegó. Su libro de encargos podrá informarle de la fecha, incluso si el cochero que condujo el coche no puede serle útil. Es lo que puedo hacer y haré con las siguientes condiciones. Primera, Madame Fosco y yo saldremos de esta casa a la hora y de la forma que nos parezca y sin obstáculos de ningún tipo por su parte. Segunda, usted esperará aquí conmigo, a mi agente, que vendrá a las 7 de la mañana para arreglar mis asuntos. Le dará una nota escrita para el hombre que tiene la carta lacrada, con orden suya expresa de que le devuelva esa carta. Usted esperará aquí hasta que mi agente vuelva y me entrega la carta sin abrir. Después de esto, me da a mí media hora para marcharme de esta casa, después de lo cual recupera usted la libertad de actuación y se va a donde quiera. Tercero, me debe usted una satisfacción como caballero por haberse inmiscuido en mis asuntos particulares y por el lenguaje que se ha permitido usted usar conmigo durante esta entrevista. La hora y el lugar, en el extranjero, se fijarán en una carta escrita con mi mano que le mandaré cuando me encuentre sano y salvo en el continente. La carta contendrá también una tira de papel de la longitud exacta de mi espada. Estas son mis condiciones. Dígame si las acepta, sí o no. La extraordinaria mezcla de resolución repentina, de astuta previsión, de bravata burlesca que sonaban en aquel discurso me dejó por un momento perplejo, pero solo por un momento. La única cuestión que se debía tener en consideración era si estaba justificado o no llegar a la posesión de los medios para establecer la identidad de Laura a costa de permitir escapar impune al canalla que se la había hurtado. Yo sabía que el deseo de conseguir el justo reconocimiento de mi mujer en la casa donde nació, por los que la habían expulsado de allí como una impostora, y de desmentir públicamente la falsedad que profanaba aún la lápida sobre la tumba de su madre, era un deseo mucho más puro que el deseo vindicativo que se había inmiscuido en mi propósito desde el principio. Y sin embargo, no puedo afirmar con honestidad que mis propias convicciones morales fueran suficientemente fuertes para determinar el desenlace de esta lucha que se desarrollaba en mi interior. Les ayudó mi recuerdo de la muerte de Sir Percival. Qué horrendo fue el cumplimiento de la justicia que entonces fue arrancado de mis débiles manos en el último momento. ¿Qué derecho tenía yo para decidir, en mi pobre ignorancia terrena del futuro, que también este hombre iba a escapar impune solo porque se me escapase a mí? Pensé en estas cosas quizás con la superstición inherente a mi naturaleza, quizá con un sentido más digno que el de la superstición. Era difícil ahora que por fin lo había atrapado volver a soltarlo por propia voluntad, pero me forcé a hacer el sacrificio. Dicho brevemente, me dejé guiar por el único motivo superior del que yo estaba seguro, el de servir a la causa de Laura y a la causa de la verdad. «Acepto sus condiciones», le dije, «con una reserva por mi parte». «¿Qué reserva es esta?», preguntó. «Me refiero a la carta lacrada.
respondí. Exijo que la destruya en mi presencia sin abrirla, en cuanto se la entreguen. El objeto que yo perseguía al estipularlo era simplemente evitar que Fosco llevase consigo una prueba material de la índole de mi comunicación a Pesca, que Fosco descubriría por fuerza cuando por la mañana diese las señas a su agente. Pero el conde no podría hacer uso de su descubrimiento basándose en su propio testimonio verbal, aun en el caso poco probable de que realmente lo intentase. Eso disminuía mis remordimientos en relación a Pesca. «Acepto su reserva», respondió, después de considerar la cuestión con gravedad durante un par de minutos. «No merece la pena ni discutirla. Romperé la carta cuando llegue a mis manos». Mientras hablaba se levantó de la silla que ocupaba frente a mí. Parecía que hiciera un esfuerzo por liberar su ánimo de toda la presión que nuestra entrevista le había infligido. «Uf», exclamó desperezándose placenteramente. «La escaramuza ha sido dura. Siéntese, señor Harright. Dentro de unas horas nos enfrentaremos como enemigos mortales. Entretanto, intercambiemos atenciones y cumplidos como verdaderos caballeros. Permítame que me tome la libertad y llame a mi mujer». Giró la llave y abrió la puerta. «¡Eleanor!», gritó con su voz cavernosa. La señora de mirada viperina apareció en el umbral. «Madame Fosco, el señor Harright», dijo el conde, haciendo la presentación con una dignidad natural. «Ángel mío», continuó dirigiéndose a su mujer, «¿te permitiría tu fatiga preparar los equipajes y hacerme un buen café? Tengo que arreglar un asunto literario con el señor Harright y necesito estar en posesión de todas mis facultades para hacerme justicia a mí mismo». Madame Fosco inclinó su cabeza 2 veces, una con frialdad ante mí y con sumisión ante su marido, y se deslizó fuera del cuarto. El conde Fosco se acercó al escritorio que estaba junto a la ventana, abrió un cajón y sacó varias hojas de papel y unas cuantas plumas. Esparció las plumas por la mesa de tal manera que en todas direcciones había alguna al alcance de su mano para cuando quisiera cogerla, y luego cortó las hojas, del tamaño de cuartillas de las que usan los periodistas profesionales. «Este será un documento magistral», dijo, mirándome por encima del hombro. «El hábito de la composición literaria me es perfectamente familiar. Entre todas las cualidades intelectuales que un hombre puede poseer, una de las más raras es la gran facilidad de ordenar las propias ideas. Inmenso privilegio. Yo lo poseo. ¿Y usted?». Esperando el café, se puso a dar vueltas por el cuarto, murmurando algo y resaltando sitios donde se presentaban obstáculos para la ordenación de sus ideas, dándose golpecitos en la frente, de vez en cuando, con la palma de la mano. La enorme audacia con que él aceptaba la situación en la que le había puesto y que él convertía en un pedestal desde el que su vanidad servía al acariciado propósito de admirarse a sí mismo, no dejaba de embelesarme, a pesar de la sincera repugnancia que me inspiraba aquel hombre. La prodigiosa fuerza de su carácter, incluso en sus aspectos más triviales, me impresionaba a pesar mío. Madame Fosco trajo el café. El conde le expresó su agradecimiento besándole la mano y la acompañó hasta la puerta. Volvió, se sirvió una taza de café y la puso sobre el escritorio. «¿Puedo ofrecerle un poco de café, señor Harright?», me preguntó antes de sentarse. Decliné la invitación. «¿Cómo? No creerá que voy a envenenarle», dijo jovialmente. «El intelecto de los ingleses es sano, no se puede negarlo», continuó, acomodándolo junto a la mesa. «Pero tiene un grave defecto. No sabe cuándo hay que tener cautela». Hundió la pluma en el tintero, puso delante de sí la primera octavilla acercándola con el dedo gordo contra la mesa. Se aclaró la voz y comenzó a escribir. Escribía haciendo mucho ruido y con mucha rapidez, con letra tan grande y torpe, con espacios tan amplios entre las líneas, que llegaba al final de la cuartilla en menos de 2 minutos desde el momento en que la había empezado. Cuando terminaba una, la numeraba y la tiraba por encima del hombro al suelo, para que no le estorbase. Cuando su primera pluma estaba gastada, esta también fue enviada por encima del hombro y en un segundo el conde se aferraba a otra pluma de las que estaban esparcidas sobre la mesa. Cuartilla tras cuartilla, por docenas, por cincuentenas, por centenares, volaban por encima de sus hombros a sus 2 lados, hasta que la nevada de papel cubrió todo el espacio alrededor de su silla. Pasaba hora tras hora y yo seguía sentado, observándolo, y él seguía sentado, escribiendo. Solo se detenía para tomar un trago de café y, cuando el café se terminó, para dar una palmadita en su frente de cuando en cuando. El reloj dio la 1, las 2, las 3, las 4. Las cuartillas continuaban volando alrededor suyo.
La pluma incansable no dejaba de raspar el papel, desde arriba hasta abajo. El blanco caos de papel seguía elevándose más y más junto a su silla. A las 4 oí un repentino rasgueo de la pluma, indicativo de los rasgos floridos con que el conde trazaba su firma. ¡Bravo!, exclamó él poniéndose en pie de un salto, con la energía de un joven y mirándome con sonrisas de soberbio triunfo. «He terminado, señor Harright», anunció, golpeándose su ancho pecho. «He terminado para mi profunda satisfacción y para su profundo asombro cuando lea lo que he escrito. El tema está agotado. El hombre Fosco no está. Procedo a la ordenación de mis cuartillas, a su revisión y a su lectura dirigida solemnemente solo a sus oídos. Acaban de dar las 4. Está bien. Ordenación, revisión y lectura de 4 a 5. Un sueñecillo para refrescarme de 5 a 6. Últimos preparativos de 6 a 7. Asuntos de mi agente y de la carta lacrada de 7 a 8. A las 8 en Rut. He aquí el programa». Se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas en medio de sus papeles. Los reunió valiéndose de un punzón y un trozo de cuerda. Los revisó. Escribió en la cabecera de la primera página su nombre y todos los títulos y honores que constituían su personal distinción. Y luego me leyó el manuscrito con un énfasis teatral y sonoro y con gestos teatrales y profusos. El lector tendrá después ocasión de formar su propio juicio sobre el documento. Por ahora será suficiente decir que respondía a mi propósito. Luego me escribió las señas de la persona que le alquiló el coche y me entregó la carta de Sir Percival. Estaba fechada en Hampshire el día 25 de julio y anunciaba el viaje de Lady Glyde a Londres, que tendría lugar el día 26, es decir, el mismo día, el 25 de julio, en que el certificado del doctor atestiguaba que había muerto en St. John's Wood. Estaba viva, por la demostración del propio Sir Percival, se hallaba en Blackwater Park y al día siguiente iba a emprender un viaje. Cuando yo obtuviese del cochero la prueba de este viaje, la evidencia del hecho sería completa. «Las 5:15», dijo el conde mirando su reloj. «Es hora de un sueño reparador. Como habrá podido observar, señor Harright, tengo algún parecido con Napoleón el Grande. Pues también me parezco a ese hombre inmortal porque sé conciliar el sueño con fuerza de voluntad. Dispénseme por un momento. Voy a llamar a Madame Fosco para que le entretenga este rato». Comprendiendo lo mismo que él, que llamaba a Madame Fosco para estar seguro de que yo no saldría de su casa mientras dormía, no le contesté y me dediqué a atar los papeles que el conde me había entregado. Madame entró, tan fría, pálida y venenosa como siempre. «Ángel mío, procura divertir al señor Harright», le dijo el conde. Le acercó una silla, besó por segunda vez su mano, se retiró hacia un sofá y a los 3 minutos dormía con la paz y felicidad del hombre más virtuoso de la tierra. Madame Fosco cogió de la mesa un libro, se sentó y me miró con la malicia porfiada y vindicativa de la mujer que no olvida ni perdona jamás. «He estado escuchando toda su conversación con mi marido», dijo. «Si yo hubiera estado en su lugar, el cadáver de usted yacería sobre esa alfombra». Diciendo estas palabras abrió el libro y no volvió a mirarme ni hablamos hasta que su marido se despertó. Abrió sus ojos y se levantó del sofá exactamente 1 hora después de que se hubiera dormido. «Me encuentro infinitamente más descansado», observó. «Eleanor, querida esposa mía, ¿lo has preparado todo ahí arriba? Eso está bien. En 10 minutos acabo de arreglar mi maletín y me visto de viaje en otros 10. Miró a su alrededor y se fijó en la jaula de sus ratones blancos. «Dios mío», exclamó, quejumbroso, «aún me queda por sufrir una mutilación de mis sentimientos. Inocentes animalitos, hijos de mi corazón. ¿Qué voy a hacer con ellos? Ahora ya no vivimos en ninguna parte. Ahora estamos viajando sin cesar. Cuanto menos equipaje llevemos, mejor para nosotros. Mi cacatúa, mis canarios y mis ratoncitos. ¿Quién va a mirar y cuidar de ellos cuando su buen papá se vaya?» Pensativo dio unas vueltas por el cuarto. No le había preocupado tener que escribir su confesión, pero estaba notoriamente consternado y perplejo ante la cuestión mucho más importante de la suerte de sus favoritos. Después de larga reflexión, de pronto volvió a sentarse delante del escritorio. «Una idea», exclamó. «Voy a regalar mis canarios y mi cacatúa a esta gran metrópoli. El agente los donará en mi nombre al Jardín Zoológico de Londres. Tengo que componer ahora mismo el documento con la descripción de mi donativo». Empezó a escribir, repitiendo en alto las palabras según fluían de su pluma, tan ágil. «Número 1.
Cacatúa de plumaje descollante, una atracción por sí sola para todos los visitantes de gustos refinados. Número 2. Canarios de inteligencia y viveza sin rival, dignos del Jardín del Edén y dignos también del Regent's Park. Homenaje a la zoología británica, donado por Fosco. La pluma volvió a rasguear con fuerza, y la rúbrica floreada completó la firma. «Conde, no has incluido a los ratones», dijo Madame Fosco. Se separó de la mesa, cogió su mano y la llevó a su corazón. «Toda resolución humana, Eleanor», dijo con solemnidad, «tiene sus límites. Los míos están inscritos en este documento. No soy capaz de separarme de mis ratones blancos. Compréndeme, ángel mío, y mételos en su jaula de viaje, que está arriba». «¡Qué admirable ternura!», dijo Madame Fosco, admirando a su marido y lanzando una última mirada viperina hacia mí. Cogió la jaula con delicadeza y salió del cuarto. El conde miró el reloj. A pesar de su ostentación de serenidad, empezaba a impacientarse esperando la llegada de la gente. Las bujías se habían apagado hacía mucho y la luz del sol de nuevo día entraba en la estancia. A las 7:05 sonó la campanilla de la puerta y apareció el agente. Era extranjero y tenía una barba oscura. «El señor Harright, Monsieur Rubel», dijo el conde, presentándonos. Llevó a su agente, un espía extranjero sin duda alguna. Eso se le notaba en cada facción de su rostro, a un rincón del cuarto. Le susurró unas instrucciones y luego salió, dejándonos solos. El Monsieur Rubel me sugirió muy ceremonioso que estaba dispuesto a cumplir el recado. Escribí 2 líneas a Pesca, autorizándole a entregar mi carta lacrada al portador. Puse las señas y entregué la nota a Monsieur Rubel. El agente esperó a que volviese su amo, arropado ya con su traje de viaje. El conde examinó las señas de la carta antes de dejar al agente marcharse. «Me lo figuraba», dijo, volviéndose hacia mí con una mirada sombría, y desde aquel instante su actitud cambió una vez más. Terminó de preparar su equipaje y se sentó consultando un mapa, haciendo anotaciones en su cuaderno y mirando continuamente su reloj. Ni una sola palabra dirigida a mí salió de sus labios. El escaso tiempo que faltaba para que emprendiese el viaje y la prueba que acababa de ver de la comunicación que existía entre Pesca y yo, evidentemente habían ocupado toda su atención en las medidas necesarias para preparar una escapatoria segura. Un poco antes de las 8 volvió Monsieur Rubel con mi carta sin abrir en la mano. El conde examinó detenidamente la inscripción y el sello, encendió una vela y quemó la carta. «He cumplido mi promesa», dijo. «Pero este asunto, señor Harright, no ha terminado aún». El agente había dejado a la puerta el coche que le había traído. Él y la criada empezaron a meter en el coche el equipaje. Madame Fosco bajó las escaleras con la cara cubierta por un espeso velo y en la mano la jaula de viaje con los ratones blancos. Ni me habló ni me miró. Su marido la acompañó hasta el coche. «Sígame hasta el pasillo», me murmuró al oído. «Tal vez quiera hablarle en el último momento». Salí del cuarto. El agente estaba en el jardín. El conde volvió solo y juntos nos adentramos en el pasillo. «Recuerde la tercera condición. Tendrá usted noticias mías, señor Harright. Es probable que le exija la satisfacción antes de lo que usted se figura». Me cogió la mano antes de que yo pudiera impedirlo y me la retorció con fuerza. Luego se dirigió hacia la puerta, se detuvo y se me acercó de nuevo. «Una palabra más», dijo, confidencial. «La última vez que vi a la señorita Halcombe la encontré muy delgada. Parecía enferma. Me preocupa esta admirable mujer. Cuídela. Con la mano en el corazón se lo suplico solemnemente. Cuide de la señorita Halcombe». Estas fueron las últimas palabras que me dijo antes de introducir su descomunal cuerpo dentro del coche y marcharse. El agente y yo esperamos unos instantes en la puerta siguiéndolo con la mirada. Mientras permanecíamos allí, un poco más abajo en la carretera, detrás de una esquina, apareció un segundo coche. Siguió la dirección que había tomado el del conde, y al pasar delante de la casa y de la puerta abierta del jardín, su ocupante se asomó a la ventanilla para mirarnos. Otra vez el desconocido de la ópera, el extranjero de la cicatriz en la mejilla izquierda. «Tiene usted que esperar aquí conmigo media hora más, señor», dijo Monsieur Rubel. «Esperaré». Volvimos al salón. Yo no estaba de humor para hablar con el agente ni para dejar que éste me hablase. Saqué los papeles que el conde había depositado en mis manos y leí la terrible historia de la conspiración, relatada por el hombre que la había planeado y perpetrado.
Thank you.